Bienvenidos a otra clase virtual de inglés. En esta oportunidad estudiaremos el pasado simple utilizando el auxiliar did. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que ya iniciaron y ya culminaron. En este caso, el auxiliar do o does se utiliza pero en su forma pasada, es decir, did. Se conjuga de la misma manera para todos los pronombres personales y al igual que los otros auxiliares no tiene traducción al castellano. Tal como se muestra en pantalla, en modo afirmativo es did para cualquiera de los pronombres personales. En negativo es did not y negativo contraído didn't. Para formar oraciones afirmativas con este auxiliar se sigue la siguiente estructura: sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Ejemplo, I played the football last weekend. Yo jugué fútbol el fin de semana pasado. Para formar oraciones negativas con este mismo auxiliar sería el sujeto, el auxiliar, la negación, el verbo en infinitivo y el complemento. Por ejemplo, I did not play football last weekend. Yo no jugué fútbol el fin de semana pasado. Para formar preguntas con este mismo auxiliar sería el auxiliar al inicio, seguido del sujeto, el verbo en infinitivo y el complemento. Did I play football last weekend? ¿Yo jugué fútbol el fin de semana pasado? En esta tabla se muestran ejemplos del modo afirmativo, interrogativo y negativo del verbo play, jugar. Está conjugado con cada uno de los pronombres personales. En inglés existen dos maneras de expresar los verbos en el tiempo pasado y todo depende si el verbo es regular o irregular. Si el verbo es regular, en la mayoría de ellos el pasado se forma solamente agregando ed al final del verbo, como por ejemplo I ask, yo pregunto, I asked, yo pregunté, you called, tú llamas, you called, tú llamaste. Sin embargo, el pasado de los verbos irregulares no tiene ninguna regla, es decir, hay que aprenderlos de memoria. Por ejemplo, he drives, él maneja, he drove, él manejó. Los verbos regulares se obtienen con solo agregar ed, pero existen algunas reglas gramaticales para ello dependiendo de cómo finalice escrito el verbo. Para aquellos que terminan en e, solamente se le añade la letra d. Para aquellos que terminan en una consonante que no sea la y o la w y la palabra es corta, se le añade o se le duplica la última consonante y después se añade ed. Para los verbos que terminan en y está precedido por una consonante, se sustituye la y por una i y luego se agrega ed. Para el resto de los verbos simplemente se le agrega ed. A continuación se muestra una lista del pasado de los verbos irregulares en inglés, de los más comunes. Así como se proporcionó esa lista, investiga una lista de los verbos regulares para poder conocer cuáles son aquellos que solo añadiendo ed obtiene su forma pasada. Ejemplo de preguntas y respuestas con el auxiliar did. Did he take a bus? Yes, he did. He took a bus. Como pueden notar, en el modo afirmativo, que cumple la estructura de la oración afirmativa, el verbo está expresado en pasado, ya que el auxiliar no está presente. No, he didn't. He didn't take a bus. En la forma negativa, como el auxiliar está presente, el verbo va en su forma base. Deben considerar que siempre que el verbo esté presente, es decir, en las preguntas y en las respuestas negativas, el verbo debe estar en su forma base. Otro ejemplo sería,
Did you eat orange? Yes, I did. I ate orange. No, I did not. I did not eat orange. En esta también se muestra la diferencia cuando el verbo está en su forma base o cuando se encuentra en pasado. La actividad a realizar es la resolución de una guía de ejercicios, la cual se proporcionará en un archivo PDF. Saludos.